Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de farmacocinética dentro del estudio de la farmacología. Cualquier duda, comentario o sugerencia lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Iniciando desde lo más básico, nosotros tenemos que tener en cuenta el concepto de relación dosis-efecto, desde la administración del fármaco hasta el efecto que produce a nivel del organismo. La importancia de estos términos es porque tenemos que diferenciar el término de farmacocinética y farmacodinámica. El término de farmacocinética se aborda de la parte de la relación de dosis-concentración, la dosis que administras y la concentración que está en el organismo. En cambio, la farmacodinámica lo que corresponde es la concentración del fármaco y el efecto que induce al organismo. Prácticamente todo esto recala en los beneficios tanto terapéuticos y como la reducción de las diferentes manifestaciones adversas que se pueden lograr cuando nosotros aplicamos estos fármacos. En el estudio de la farmacocinética nosotros vamos a tener desde el inicio de la administración hasta la absorción, distribución e eliminación del fármaco. Dentro de este estudio nosotros tenemos que tener en cuenta que los dos parámetros farmacocinéticos básicos que tenemos que tener son el volumen de distribución. ¿Qué nos quiere decir esto? Es prácticamente la medida del espacio aparente que está disponible la cantidad del fármaco. En cambio, la depuración es prácticamente la capacidad del cuerpo para eliminar el fármaco. Estos son las dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en la farmacocinética. Pero tenemos que recordar que el fármaco tiene varios procesos que atraviesan el organismo. Desde la liberación se pueden utilizar lo que vienen siendo tabletas de acción prolongada, pueden ser grajeas, gotas, etcétera, etcétera. Puede tener la absorción, los factores que van a modificar esto va a ser el pH, la mucosa gástrica, duodenal, factores externos, por ejemplo cuando administramos comida con fármaco, obviamente va a disminuir lo que viene siendo la biodisponibilidad. La distribución, la biodisponibilidad es prácticamente la concentración de fármaco que llega a la circulación sistémica. El metabolismo, o sea, todo fármaco que se administra por vía oral va a sufrir el efecto del primer paso, o sea, a nivel hepático, excepto lo que vienen siendo los fármacos administrados por vía intravenosa, que prácticamente su biodisponibilidad va a ser del 100%. Y la excreción, pues la mayor parte de los casos va a ser a nivel renal, pero también puede ser excreción biliar, a nivel de mamas, etcétera. Como pueden ver acá, está más completo. Prácticamente va desde la dosis que nosotros administramos, se tiene que liberar el fármaco, ese fármaco se absorbe en lo que viene siendo tanto en la mucosa gástrica como en la mucosa duodenal y ese fármaco queda en una porción libre. Esa porción de fármaco libre prácticamente va a estar en todo el compartimiento central. Un porcentaje de fármaco va a estar unido a proteína. El resto va a sufrir una biotransformación, que es prácticamente el efecto de primer paso. Esa biotransformación lo que va a dar son los metabolitos como resultado para proceder al proceso de excreción o aclaramiento. Dentro del compartimiento central tenemos que tener en cuenta tres cosas. Sitio de acción terapéutica, que prácticamente va a ser los receptores unidos del fármaco. Los reservorios tisulares, ese porcentaje de fármaco que está reservado. Y el sitio de acción no deseado, o sea, el efecto tóxico que va a producir ese fármaco. Pero sin olvidar que los fármacos tienen que atravesar barreras de membrana, tanto como transporte activo como transporte pasivo. Los mecanismos son diferentes, por ejemplo, en la difusión pasiva va a tener que ser a favor del gradiente y no tiene que tener un portador específico.
Va a depender del pKa del fármaco y el pH del medio. Pues este mecanismo de difusión pasiva la mayoría de los fármacos lo tienen. También el otro mecanismo viene siendo la difusión convectiva. Prácticamente el fármaco atraviesa por poros de membrana. Los poros de membrana la mayor parte son endotelios capilares. Pero esto tiene que estar regido por diferentes características, como por ejemplo el tamaño del poro, la viscosidad que va a tener. Usualmente hay que recordar que las vías de administración en este caso son intramusculares o subcutáneas. Transporte activo va en contra del gradiente de concentración, necesita un portador específico. El transporte facilitado va a favor del gradiente de presión, necesita un portador y es específico y saturado. Ahora, el otro medio de transporte, no que sean muy importantes, pero sí hay que tomarlo en cuenta, lo que viene siendo la pinocitosis, que son vesícula englobante, el mecanismo de acción. O sea, los ejemplos clásicos de esto vienen siendo moléculas grandes, como por ejemplo vitaminas liposolubles. El par de iones es otro mecanismo que prácticamente necesita la unión a un ion de forma contraria. Esto pues va a tener ejemplos clásicos como el propanolol, etc. Pero en sí, estos son los pasos o mecanismos que el fármaco atraviesa a través de la membrana. Hay que recordar también que en transporte activo se puede ir como primario y secundario. Dentro de esto pues hay un transportador y también a nivel de la bomba sodio ATPasa, que son las cosas más importantes que nosotros tenemos que recordar. Ahora, iniciando lo que viene siendo la farmacocinética, nosotros tenemos que tener la liberación del fármaco. Esta liberación del fármaco pues tiene fases. La primera es la disgregación. ¿Qué significa eso? Prácticamente la conversión del fármaco, o sea, su composición de sólido a partículas más pequeñas. O sea, si está la tableta, pues se tiene que convertir a partes más pequeñas. En eso recae lo que viene siendo la disolución, que prácticamente va a pasar de una forma sólida a una forma de solución. Y pues esto viene siendo la trascendencia posterior a la absorción. Primero el fármaco se desegrega, luego la disolución y esto ya viene lo que viene siendo el proceso de absorción. Y la difusión, pues obviamente el fármaco cuando ya está disuelto va a tener que atravesar lo que vimos anteriormente, todos los mecanismos de transporte. Pero las fases de liberación van a tener desventajas, como por decirlo así. La solubilidad del fármaco va a depender si es cristalino, si es hidratado, también va a depender del tamaño de la partícula. Entre menor tamaño de la partícula, mayor velocidad de disolución. La viscosidad, entre más viscosidad hay, menor velocidad de solución. La temperatura, pues algo equivalente. Y también la agitación que aumenta la velocidad de disolución. En síntesis son tres fases que antes que el fármaco se absorba tiene que pasar estas tres fases de liberación del fármaco. Con respecto a la absorción de un fármaco, pues lo que más tenemos que tener importancia viene siendo dos cosas, las características del fármaco, o sea, su concentración, su liposolubilidad y la velocidad que se absorbe este fármaco. Y las características del lugar de absorción, la vía que nosotros vamos a administrar, como podemos decir, la vía oral pues va a sufrir un efecto del primer paso, por ende la biodisponibilidad no va a ser el 100%. El sitio que nosotros vamos a administrar viene siendo, puede ser intramuscular, endovenoso, subcutáneo, intraocular, las diferentes formas que se administra. Y el pH del sitio que sí lo va a modificar. Con respecto a los parámetros de la distribución, prácticamente nosotros nos regimos a esto, el volumen de distribución. Cuando hay un mayor volumen de distribución, el fármaco tiene que ser liposoluble con disminución a proteína y amplia distribución a los tejidos. Cuando hay un volumen de distribución bajo, el fármaco tiene que ser hidrosoluble, unido a proteína y una escasa distribución en los tejidos. Hay que tener en cuenta también lo que viene siendo la dosis de carga, que prácticamente son las dosis al principio del tratamiento.
Esto quiere decir lo que viene siendo la velocidad de distribución que nosotros necesitamos con la concentración objetivo o la dosis terapéutica estándar del fármaco para lograr esto. Dosis de mantenimiento, pues es lo que nosotros vamos a administrar para reponer una fracción eliminada, o sea, para llegar al objetivo que nosotros queremos. El estado de equilibrio extracionario prácticamente viene relacionado con la concentración plasmática estable. Esto va a depender de la semivida que el fármaco vaya a ser eliminado. Y la dosis diaria definida prácticamente es lo que nosotros vamos a determinar qué dosis necesita el paciente y cómo va a ser la distribución del fármaco. Hemos hablado anteriormente del concepto de biodisponibilidad. La disponibilidad prácticamente es la fracción del fármaco que alcanza la circulación sistémica y no ha tenido una alteración después de la administración por cualquier vía. Tenemos que recordar algo importante, que en una dosis intravenosa su biodisponibilidad es 100%. O sea, no va a haber ningún cambio ni algún efecto de primer paso. En cambio, un fármaco administrado por vía oral, la biodisponibilidad puede ser menor al 100% por dos cosas principales. Primero, la eliminación que pasa el fármaco a nivel hepático, o sea, el efecto del primer paso. Y la otra viene siendo el grado incompleto de absorción a través de la pared intestinal, o sea, los factores externos o internos que modifican la absorción para que no tenga una biodisponibilidad del 100%. En esto de la biodisponibilidad nosotros tenemos que tener en cuenta las curvas de tiempo-concentración. Prácticamente lo que nos da a entender son los cambios de absorción y el grado de biodisponibilidad que influyen en la duración de la acción del fármaco con las dosis totales. Prácticamente lo que viene representando la línea TC, que es la Target Concentration, que es prácticamente el punto ideal que nosotros necesitamos, te lo define en los tres tiempos del fármaco. Por ejemplo, la línea A te dice que la administración del fármaco y su disponibilidad viene siendo entre mayor concentración va a tener mayor tiempo. Ahora, con respecto a lo que viene siendo el B, solo la mitad es la biodisponibilidad del fármaco A, pero con una porción igual que la A. O sea, que se administra casi igual en grandes concentraciones, pero sí tiene una mayor biodisponibilidad. Y por último, el fármaco completamente disponible, que es el punto C, prácticamente esto solo es una mitad del fármaco que logra tener una biodisponibilidad concentrada. Ahora, el grado de absorción tiene que depender de dos cosas. Si el fármaco es muy hidrófilo, el fármaco no puede atravesar la membrana lipídica de la célula. Si el fármaco es muy lipófilo, no es bastante soluble para cruzar la capa acuosa adyacente a la célula. Ahora, con respecto a las vías de administración y la biodisponibilidad, como le había hablado anteriormente, la intravenosa es por definición la que tiene mayor biodisponibilidad. Esto tiene características, por ejemplo, evita la absorción y efectos de primer paso, tiene grandes cantidades para volúmenes y sustancias irritantes que sean complejas. Su efecto o mecanismo de acción son inmediatos. Ahora, utilidad, pues la mayor parte son para emergencias que requieran también proteínas de alto peso molecular y fármacos péptidos. Y algo interesante es que la dosis nosotros la podemos titular. ¿Tiene limitaciones? Sí, tiene mayor efectos adversos. Una de las cosas importantes es que a nivel de la administración tiene que hacer soluciones lentamente la administración y no es adecuado para sustancias poco hidrosolubles. Luego viene lo que viene siendo la subcutánea, que puede ser un 75% de biodisponibilidad, pues es rápida en soluciones acuosas. Tiene algo que tenemos que recordar, que es adecuado para algunas suspensiones que son poco solubles y también para la instalación de implantes de liberación lento. Un ejemplo clásico viene siendo la insulina, la insulinoterapia.
No es adecuado para grandes volúmenes y pues te puede dar efectos adversos como por ejemplo el dolor en el sitio de aplicación o una necrosis, pero no, mayor parte de los casos. La intramuscular prácticamente rápido en soluciones de fase acuosa, es lenta y sostenida, adecuada para volúmenes moderados, sustancias irritantes y pues puede ser apropiado para la automedicación, igual que la subcutánea, pues la insulina. Pues puede interferir en las interpretaciones de pruebas diagnósticas, puede tener efectos muy limitados. Y la ingesta oral, pues prácticamente mantiene el 50% de disponibilidad porque esta requiere un efecto de primer paso y pues va a depender también de la conformidad del paciente y el esquema que utilice. Bioequivalencia viene siendo que los productos farmacéuticos deben de tener los mismos componentes activos y tienen que tener la característica que tienen que ser tanto en potencia como en concentración igual. Por ejemplo, podemos ver el caso de este fármaco, dos diferentes pero igual. El tiempo de concentración en plasma en ambos casi viene siendo relativo, al igual que su tiempo en horas de mecanismo de acción. Eso prácticamente nos da la bioequivalencia, que tienen que tener los mismos componentes, igual tienen que ser tanto en potencia y concentración idénticos. El metabolismo de los fármacos prácticamente desde el punto de vista farmacocinético tiene tres aspectos. Cinética de primer orden, de orden cero y enzimas de biotransformación. La cinética de primer orden es para la mayoría de los fármacos. La cantidad del fármaco metabolizado por unidad de tiempo tiene que ser proporcional a la concentración plasmática del fármaco. Y la fracción de eliminación tiene que ser constante. La cinética de orden cero son para algunos fármacos. Prácticamente es cuando la capacidad del fármaco se satura en concentración empleada y el metabolismo del fármaco se convierte en orden cero. Es decir, prácticamente que una cantidad constante de fármaco se metaboliza por unidad de tiempo. Ahora, esto también nosotros lo podemos aplicar en lo que viene siendo las concentraciones altas, o sea, niveles tóxicos de la medida de la capacidad metabólica para que el fármaco se sature. Y lo otro viene siendo la enzima inducible de biotransformación, que prácticamente son sustrato en común para una enzima que los metaboliza y que puede interferir en el metabolismo de cada uno de ellos. Igual el metabolismo tiene dos fases, fase 1 y fase 2. Fase 1 la oxidación-reducción y la fase 2 prácticamente ya cuando te dan los metabolitos y ya está listo para excretar. La eliminación de los fármacos prácticamente lo más básico es la eliminación renal, aunque también se puede eliminar a través de no renal, biliar, glándulas mamarias, salivar. En estos casos, la eliminación del fármaco, tenemos que tener en cuenta el concepto de uso de semivida. Prácticamente esto nos quiere decir el tiempo que se va a tardar el fármaco en eliminarse. Prácticamente aquí nos ayuda para tener la relación entre la dosis de carga y dosis de mantenimiento. Prácticamente el uso de semivida es la concentración del plasma que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de administrar un fármaco para así tener efectos tanto beneficiosos y disminuir lo que vienen siendo los procesos tóxicos, o sea, la reacción adversa de los fármacos. Muchas gracias por su atención, espero que haya servido de ayuda. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar en la cajita de comentarios. La próxima clase será sobre farmacodinámica.